justamente con la optimización de esos recursos. Cuando hablamos de competencia, la norma habla de educación, de formación y de experiencia. Ustedes determinan justamente en base a qué van a perfilar, ¿cierto?, la participación de cada uno de los trabajadores en los distintos roles dentro de la organización. Habrá alguien que necesite tener más competencia en ciertas áreas y eso justamente va a depender de las actividades que esta persona desarrolle. Cuando hablamos de toma de conciencia, bueno, justamente va asociada a la competencia. ¿Cómo lograr tener personas más conscientes? ¿Sí? La norma me dice que logre determinar si estas personas que trabajan dentro de la organización son conscientes justamente de la seguridad y salud. Y ahí tenemos un gran desafío. Hoy día tenemos muchas experiencias, ¿cierto?, pero que no han sido muy eficaces. Sin embargo, es un proceso de mejora continua que debe ser revisado permanentemente. Muchas organizaciones, por ejemplo, después de que hacen una capacitación, realizan una prueba y con eso lo que estoy midiendo es un conocimiento, ¿sí? Pero eso no me ayuda a la toma de conciencia. El resultado esperado es justamente que ese profesional, ese trabajador que participó de esa capacitación, yo pueda ir a mirar en terreno cómo está ejerciendo su trabajo. Y eso debe ser justamente coherente con la formación que le estoy entregando. De lo contrario, quiere decir que hubo algo que no se entendió. Y yo como organización tengo que ser capaz de dilucidar a qué se debió esa falta o esa no toma de conciencia en el accionar. ¿Sí? Es un proceso lento porque obviamente está basado en las personas. ¿Sí? Y en esa toma de conciencia es que nosotros también nos preguntamos, ¿sabe? ¿No sabe? ¿Quiere? ¿No quiere? ¿Puede o no puede? ¿Sí? Muchos nos dicen, tendría que hacerle un escáner al trabajador antes de que ingrese a la planta, por ejemplo, para poder saber de dónde viene, ¿sí? ¿Qué está pensando? ¿Qué cosas arrastra? Hay cosas de las cuales yo me puedo hacer cargo como organización, hay otras que no, pero lo importante es que de esas que no me pueda hacer cargo, buscar herramientas, ¿cierto? No necesariamente al interior de la organización, pero sí, obviamente, le permitan al trabajador tomar mejores decisiones. La comunicación es otro aspecto relevante que ya estaba dado en la OSAS y que no ha sufrido muchos cambios. Existe una comunicación interna y una comunicación externa. La interna es cómo, ¿cierto? Por ejemplo, bajamos los procedimientos de trabajo. Cómo le llega la información, por ejemplo, al operario de cierto equipamiento o de cierta maquinaria, la última versión oficial del procedimiento de trabajo, y cómo me encargo de que no esté usando una que esté obsoleta. ¿Sí? Entonces la norma antes nos hablaba del control de documento y control de registro. Hoy día nos habla de información documentada. Puede ser mantenida o conservada. La mantenida está asociada a los documentos, procedimientos, ¿sí? Que cada organización determina si es necesario o no instaurar. Lo que obviamente hemos logrado sí determinar es que en la medida que yo tengo procedimientos de trabajo, homologo formas de actuar. Pero para eso también tengo que hacer monitoreo. Y lo segundo tiene que ver con la información conservada, que está asociado a los registros, ¿sí? La idea es no llenarse de papeles que no tengan valor para la toma de decisiones. Cuán grande o no sea el control o el desarrollo de documentación depende solamente de la organización, ¿ya? Esto no es un trabajo de corto plazo. Por lo general, un sistema de gestión logra en 3 años, ¿cierto?, aspectos de mejora, porque obviamente necesita instalarse primero para poder, ¿cierto?, producirse esa rueda vertiginosa del ciclo mejora. Esto requiere obviamente de controles periódicos, de monitoreos permanentes para poder tener un buen resultado. Y en el aspecto de operación, tenemos, ¿cierto?, la planificación y control,
que está justamente enfocada a cómo vamos a eliminar los peligros que ya identifiqué en el 6. ¿Sí? En la cláusula número 6, donde identifiqué peligros, identifiqué requisitos legales, ciertos y riesgos. También hemos escuchado, ¿cierto?, en estas jornadas, la jerarquización de los controles. Es algo que es normalmente utilizado y que está establecido, ¿cierto? Y en función de eso las empresas, en la medida que pueden eliminar, lo van a hacer el peligro. De lo contrario, si no, continúo pasando por ese sedazo hasta el último control, que tiene que ver con el uso de los EPPs, que en algunas circunstancias es inevitable. No tengo otra forma justamente de mitigar un poco el peligro. También en esta planificación y control operacional tengo que considerar la gestión del cambio. OSAS lo consideraba dentro de lo que era la identificación de peligros, ¿sí? Hoy día esta gestión obviamente cobra un valor importante porque en definitiva también tengo que transparentarlo al interior del sistema. Quiere decir que frente a cambios en los procesos, ¿cierto?, cambios en la infraestructura, cambio del recurso humano, antes de introducir cambios, debo evaluar el riesgo, ¿sí? También había una estadística que se mostraba respecto a que las personas que tienen menos experiencia pudiesen ser un foco mayor justamente de peligro. Acá también pasa un poco lo mismo, ¿sí? Entonces, si voy a estar dispuesto a asumir el riesgo de poner a una persona que no tiene tanta experiencia en una actividad, debo saber qué otros controles necesito para que el impacto sea lo menos desfavorable para esa persona. Tendré que tener un ayudante, tendré que tener un supervisor adicional, etcétera, ¿sí? Eso obviamente lo va a dar justamente la participación de los trabajadores en el sistema. Y otro punto importante que hoy día considera la norma es el controlar la compra de productos y servicios, que acá también es conocida como los contratistas, ¿sí? La norma me pide, en definitiva, que me haga cargo de la gestión de estos contratistas al interior de mi sistema. ¿Y por qué? Porque justamente ellos pasan a operar procesos que son importantes para mi organización y que pueden poner en juego justamente mi sistema. Pueden poner en juego mi política de prevención. Acuérdense que hay una declaración ahí de eliminar los peligros, ¿cierto? Y obviamente, si alguno de estos contratistas o empresas, ¿cierto?, que trabaja con nosotros, no se alinea con estos conceptos de seguridad y salud, puedo estar más sensible justamente a este tipo de errores. Y el 8.2, que tiene que ver justamente con algo que ya consideraba OSAS, que no es nuevo, que es la preparación y respuesta ante emergencias. Lo que sí, hoy día, ¿cierto?, es importante vislumbrar es que no basta con identificar las típicas situaciones que son conocidas por todos de riesgo, que están asociadas a esta situación de emergencia, como son los terremotos, ¿cierto?, a lo mejor empresas que estén en zonas costeras, los tsunamis, ¿sí? Hoy en día hay que considerar justamente el entorno donde yo estoy instalado. Pudiese ser a lo mejor que, como no tengo en las cercanías una instalación, ¿cierto?, de bomberos, por ejemplo, debería entonces yo, dentro de mi organización, considerar este tipo de equipamiento para poder hacer frente a una situación de emergencia, ¿sí? O decidir, en definitiva, si lo que voy a hacer es solamente evacuar, también tendré que tener mediciones respecto a cómo hago esa evacuación, ¿sí? ¿Quiénes van a ser los coordinadores? ¿Quiénes van a ser las personas que lideren, ¿cierto?, estos procesos de tal forma que sea conocido por todos? Y debo ponerlos a prueba. Y en base a eso, aplicar mejora, ¿sí? Todos estos son insumos que debo justamente considerar a la hora de esta identificación. Y obviamente considerar, como les decía, las partes interesadas. Bien, en el proceso de evaluación de desempeño del sistema de gestión, tenemos como algo nuevo el análisis y evaluación del desempeño. Si bien es cierto, OSAS consideraba el seguimiento y la medición, hoy día se incorporan palabras nuevas, ¿ya? Análisis
¿De qué? De los datos, cuando corresponda, ¿sí? Porque tenemos variables cualitativas y cuantitativas. Entonces, obviamente, ese análisis dependerá si tengo la información necesaria para hacer ese estudio. Y cuando hablamos de seguimiento y medición, estoy hablando justamente de las actividades críticas que como organización definimos, de cuáles son esos riesgos y oportunidades sobre los cuales debo trabajar, del cumplimiento legal, de las brechas que puedan existir. Estoy hablando de cómo han progresado nuestros objetivos. ¿Debimos haberlos adecuado en algún minuto? Muchas organizaciones que apuntan justamente a la visión cero daño ponen, sin escatimar en gastos, el cero accidente, como una meta, ¿cierto?, como un objetivo de planteamiento. Y lo que no es malo. Sin embargo, si mi sistema justamente no me permite el cero daño, tengo que ser capaz de mirar al interior de mi organización para poder determinar qué es lo que está fallando en esa visión. Y que no necesariamente, ojo, está asociado a la seguridad y salud, sino que puede estar asociado justamente a cómo está instalado el tema de la seguridad y salud, al interior de la organización. ¿Sí? Si, por ejemplo, el gerente de operaciones tiene una visión distinta a lo que es la prevención de riesgos, obviamente va a haber una prioridad por la productividad más que por la prevención. Entonces, el sentido justamente que busca esta norma es concientizar en todos los niveles cómo debe enfrentarse la seguridad y salud. Tiene que ser un pilar estratégico a desarrollar, ¿ya? Y también en este seguimiento y medición tengo que ser capaz de medir la eficacia, evaluarla, ¿ya? ¿Para qué? Para poder saber si lo que dije que iba a hacer realmente está pasando. De lo contrario, la norma me invita y me dice, haga ajustes. Haga los ajustes necesarios. Mire el interior de su sistema de gestión. Vea qué variables están correlacionadas y pueden afectarlo. Y también la calibración de los equipos con los cuales hacemos mediciones. Es algo que no podemos dejar de lado, ¿cierto? Hay que controlar periódicamente que estos equipos estén en buen estado, porque de lo contrario van a arrojar mediciones erróneas. Y eso puede incidir directamente en un estado de resultado. El proceso de auditoría interna sigue tal cual. Tenemos que tener, ojalá, un procedimiento que norme, ¿cierto?, cómo va a estar conformado nuestro equipo de auditores, qué competencia van a tener que poseer, cuántas HH, en algunos casos incluso determinan organizaciones para ver la expertise que tenga también ese auditor. Este auditor va a auditar todas las áreas o algunas, va a tener algún foco, alguna expertise necesaria justamente para hacer estas auditorías. Y tengo que programar estos procesos de auditoría en el tiempo. ¿Sí? Tengo que saber lograr tener una mirada interna hacia el sistema de gestión, porque obviamente esto me da luces de qué es lo que debo mejorar. ¿Sí? Y finalmente, ¿cierto?, tengo el proceso de revisión por la dirección. ¿Qué revisa la dirección? Todo el estado de resultados que me pueda arrojar el sistema de gestión. Hace hincapié, obviamente, eso sí, la revisión por la dirección. ¿Sí? Hace hincapié justamente en la determinación de estos riesgos y en las medidas que pueda tomar justamente para que estos sean disminuidos en el tiempo. Debe contar, ¿cierto?, en algunas organizaciones se han conformado equipos de comité ejecutivo, que le denominan, y que están representadas las distintas áreas. ¿Sí? Eso no delega justamente, y ojo ahí, la responsabilidad de la alta dirección. Qué bueno que exista un equipo conformado por distintas áreas, pero la decisión final justamente tiene que ser de la alta dirección. Finalmente, la mejora continua, ¿cierto?, que ahora ya no se llama mejora continua, sino que se llama mejora, y que al interior de esta cláusula hoy en día se considera lo que son los incidentes, no conformidades y acciones correctivas. Se elimina el concepto de acciones preventivas, ¿sí? Porque por un lado no se logró entender mucho qué es lo que era preventivo, ¿ya? Siempre se actuó más bien sobre lo que pasa. Ha sido difícil y ahí
en la investigación justamente de incidentes, relevar los cuasi. Por lo general, las investigaciones son siempre de accidentes o de enfermedades, o sea, de hechos, de cosas que han pasado. Ha sido difícil y es porque a lo mejor no hemos sabido identificar qué es necesario para que se dé la investigación de los cuasi, de eso que está escondido debajo de la pirámide. ¿Sí? Muchas organizaciones me dicen, oye, pero si ya no tengo accidentabilidad cero. No, ¿se murió el sistema de gestión? ¿Qué creen ustedes? En esta pirámide justamente hay muchas cosas que pueden estar escondidas. Y ese cuasi tenemos que ser capaces de levantarlo, de identificarlo para tratarlo. Porque en algún minuto, algo que hoy día es verde puede llegar a ser rojo, si es que no lo estoy controlando ni monitoreando. ¿Sí? Obviamente los hincapiés van a estar dados justamente sobre estos rojos, sobre las criticidades. Pero para eso yo tuve que hacer un análisis previamente. Cuando hablamos de acciones correctivas, también es importante, ¿cierto?, que para que podamos propender a que el evento o el incidente no vuelva a ocurrir, hagamos un excelente, y digo excelente, análisis causal. Muchos de los errores de nuestras organizaciones es que el análisis causal, por ejemplo, tienen la metodología de los 5 por qué. Con suerte llegan al segundo análisis del por qué. ¿Sí? El hecho de que existan 5 es porque tiene una razón de ser. Descubrir la causa raíz del problema. ¿Y por qué no logramos llegar a los 5 por qué? Muchas veces es por desconocimiento del modelo. Nadie nos ha capacitado justamente en el uso de este modelo, que es el más utilizado, más común. Pueden haber otros, ¿sí? Pero esos otros también deben ser justamente capacitados, entregar competencias a las personas que van a realizar estos análisis causales y que no siempre es el experto en prevención. Ojo, muchas veces depende de las áreas donde ocurrió justamente el evento. ¿Sí? Acuérdense que la investigación de incidentes no es solamente los accidentes, las enfermedades, son los cuasi, incluso las situaciones de emergencia y las no conformidades hoy en día. Y cuando hablamos de la mejora continua, es en definitiva cómo promovemos, cómo llegamos hacia una cultura de seguridad. A través de la participación justamente de todas las partes interesadas.